noches, profesor. Se presenta el trabajo 7 de hidráulica aplicada. Integrantes Víctor Navarrete, Rodrigo Barra y Ian Valles. A continuación se presenta el organigrama del trabajo con las distintas tareas que realizó cada integrante. ¿Qué es el riego? El riego es un procedimiento que consiste en el aporte artificial de agua a un determinado terreno, generalmente con la intención de intentar con el mismo facilitar el crecimiento de vegetales, implementado desde la antigüedad por su relevancia en el desarrollo de la agricultura. Aquí se pueden observar los sistemas de riego, el riego por goteo, que es un tipo de riego localizado que consiste en suministrar el agua en forma de gotas que acceden a la zona radicular de cada planta a través de unos pequeños goteros. Aquí se puede observar una imagen. El riego por aspersión, que es un sistema de riego a presión que implica una lluvia uniforme cuyo objetivo es la infiltración en el mismo punto donde caen las gotas. Abarca una mayor superficie. Aquí se puede observar una imagen. Y el riego por gravedad consiste en conducir una corriente de agua desde una fuente abastecedora hacia los campos y aplicarla directamente a la superficie del suelo por gravedad, cubriendo total o parcialmente el suelo, y se realiza mediante canales. El cultivo seleccionado, el tipo de cultivo vid, una altura máxima de 30 metros para mantener a una altura de 1 metro idealmente, es una planta trepadora, una distancia de 3 metros entre hileras, distancia de 1,5 metros en una hilera, y el sistema de riego más adecuado para la vid es el sistema de goteo. Bueno, a continuación se puede observar el terreno escogido mediante Google Earth, el cual tenemos una ubicación en Casablanca con las siguientes coordenadas y un área de 7 hectáreas. Aquí se presenta el emplazamiento con los cultivos aplicados, en donde tenemos que en cada vértice del enmayado representa la ubicación de cada vid. En las hileras se separan cada 1,5 metros y en espacios de anchuras cada 3 metros, resultando así una cantidad de 15.510 bits en las 7 hectáreas. Para responder las preguntas planteadas en esta problemática, necesitamos saber la demanda hídrica, que corresponde a ETC, la cual es igual a ETO, que es la evapotranspiración de cultivo de referencia, por KC, que corresponde a un coeficiente de cultivo, que es el coeficiente propio de cada cultivo y varía para cada etapa de crecimiento. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Rodrigo Barra y siguiendo con el diseño, vamos a calcular lo que se llama la evapotranspiración, el cual es la pérdida de humedad causada por el efecto de la evaporación de la humedad en la planta. Esta se expresa en milímetros partido por unidad de tiempo y es necesario para determinar el caudal de diseño, el cual es fundamental para seleccionar un equipo de riego que sea más económico y se adapte de mejor manera al tipo de cultivo para generar un mayor crecimiento potencial de este. Bueno, ¿cuánta agua se requiere? Esto depende de la evapotranspiración de referencia, el cual depende de la localización. Existen tablas en internet donde se puede obtener esta y el factor de ajuste a la condición de cultivo. Para obtener los datos de la evapotranspiración de referencia a ETO, recurrimos a ELISIR, que es el Sistema de Información Integral de Riego, utilizando las coordenadas del terreno que nosotros seleccionamos. A partir de esto, nos entregó los datos que se usarán a continuación. He obtenido los datos georreferenciados de la evapotranspiración. Obtuvimos que los etos anuales, buscamos cuál es el mayor eto, que en nuestro caso dio 148, y obtuvimos el eto por día, que sería de 4,93 milímetros por día, que sería siendo el eto partido por 30 del mes. Debemos determinar un factor de ajuste o una condición de cultivo KC, el cual existen tablas donde se determine el KC para cada periodo de desarrollo del cultivo en cada tipo de cultivo. Para la vid, por ejemplo, tenemos aquí en un inicio de entre 0,35 a 0,55 de KC, desarrollo 0,6 a 0,8, en la media 0,7 a 0,9, maduración 0,6 a 0,8 y cosecha 0,55 a 0,7. Y aquí se muestran tablas en donde se hizo el cálculo para el ETC para el diario y luego se multiplicó por los días de la semana para calcular el semanal. Este corresponde a los milímetros por semana de una planta, por lo cual se multiplica este valor por el número total de plantas y así se obtiene el ETC total. Para saber cuándo regar, obtendremos lo que sería siendo la frecuencia de riego. Para esto necesitaremos la humedad aprovechable del suelo, que se realiza a partir de la fórmula presente en pantalla, la cual necesitaremos la capacidad de campo, el punto de marchitez permanente, la profundidad del suelo y la pedregosidad. ¿Ya? Nosotros consideramos que la clase estructural del terreno que nosotros estamos utilizando es arcilloso arenoso,
Es por esto que nos dará los valores de CC, de PMP. Tenemos que la profundidad es de 155 centímetros y una peligrosidad de 0,2, dando así una humedad aprovechable del suelo de 17,36. Ya obtenido la humedad aprovechable del suelo, podemos calcular lo que viene siendo la humedad de déficit. Este valor es necesario para poder calcular la frecuencia de riego, ya que la fórmula de la frecuencia de riego es la evapotranspiración del cultivo sobre la humedad de déficit. Nosotros calculamos también lo que sería siendo el umbral de riego a partir de la clase texto estructural que se nos da y calculamos la frecuencia de riego por etapa considerado para cada bit en las distintas etapas de inicio, desarrollo, media, la final y la cosecha, tal como se presenta en la imagen. Calcularemos el número de emisores que existirá por las hectáreas que tenemos. Por lo tanto, la fórmula del número de emisores corresponderá a 70.000 metros cuadrados sobre la distancia entre los emisores y la distancia sobre la línea de portaemisores, dando así como la tabla presente de un total de 11.667 goteros para las 7 hectáreas que nosotros consideramos. Para el tiempo de riego se necesitará lo que es la precipitación bruta, la cual es una fórmula que viene del número de emisores por hectárea y el caudal de emisor. Se estimó un caudal de emisor de 56 litros por hora y el número de emisores de 7 hectáreas calculado anteriormente. Para esto, el cálculo del tiempo de riego, se necesitará la evapotranspiración de cada etapa, la precipitación bruta calculada anteriormente y la eficiencia del sistema que nosotros consideramos de 0,9. Es por esto que da un resultado de cómo se presenta la imagen según las etapas de que se encuentre la planta. Finalmente se presenta la bibliografía.